Dios te bendiga, iglesia, en esta tarde. Te saludo con la rica paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que la da Dios, nada más que Dios. Hemos venido estudiando en los capítulos anteriores del libro de Pedro, y yo le estoy dando continuidad a este libro. La verdad que es un libro hermoso. Pedro, me copa mucho Pedro a mí. Hemos venido viendo en las últimas enseñanzas de la carta de Pedro que venía diciendo cómo vivir el Evangelio en el capítulo 2. Si vivimos el Evangelio como debe ser vivido, nuestra vida va a dar gloria a Dios. Vamos a testificar nuestro caminar para anunciar las virtudes de aquel que te llamó. Es más, en lo que esto lo acuse por malhechor, la boca de ellos va a ser cerrada al ver sus buenas obras. Al vivir el Evangelio, ellos van a dar gloria a Dios. Y Pedro nos da unas ilustraciones en esta carta, como por ejemplo, cómo sujetarse a las autoridades, que ya la hemos visto. Después, cómo sujetarse los amos hacia a los patrones. El pasaje anterior lo hemos visto, nos habló de la sumisión del matrimonio, y esa sumisión era para todo en general. El apóstol Pedro conoce la carta del Antiguo Testamento, por lo que a lo largo de su epístola cita de ella para sustanciar su enseñanza. Y acá resume su exhortación a observar una conducta genuina, una conducta cristiana. Por lo siguiente, le ofrece un patrón para dicha conducta y le dice en el texto que quiero compartir en esta tarde. Dice así, Primera de Pedro, capítulo 3, del 8 al 12. Finalmente, sed todo de un mismo sentir, compasivo, amado, fraternalmente misericordioso, amigable, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para heredar bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y su labio no hable engaño. Apártase del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y su oído atento a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Este pasaje es una conclusión de lo que Pedro viene enseñando. Lo podemos dividir en dos grupos, grupo A y grupo B. El grupo A dice cómo debemos conducirnos los hijos de Dios, versículos 8 y 9. El grupo B, ¿qué consecuencia o beneficio por conducirnos así? Versículo 10 al 2. Y vamos al grupo A. Versículo 8 dice, finalmente, sé todo de un mismo sentir, compasivo, amados, fraternalmente misericordiosos, amigables,
Acá Pedro nos amonesta a que sigamos sus instrucciones escribiendo 5 consejos, los cuales atenderemos de ellos. Presenta un retrato ideal de la iglesia de Cristo. Primero, tengan un mismo sentir uno con otro. Quiere decir Pedro que todo lo cristiano tiene que pensar de un mismo modo. No del todo, porque Pablo centra su atención en el mismo asunto de su carta a la iglesia de Filipo. Y dice así: y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Filipenses capítulo 3, 15b. Hermanos, si tenemos en cuenta la variedad de dones que existe o talento que existe dentro del pueblo de Dios, es esperar que existan diferencias de opiniones. Pero Pedro quiere que los cristianos sean gobernados por la mente de Cristo, a fin de que la diferencia no divida a la iglesia, sino que enriquezca. Por eso exhorta a los creyentes a vivir en armonía uno con otro. Romanos 15:5 dice: pero el Dios de la paciencia, de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2 dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Punto 2 dice: sean comprensivos. Todo cristiano debe demostrar su preocupación y su interés por el prójimo, especialmente por los hermanos, en tiempo de alegría y en tiempo de dolor. Deben alegrarse con lo que se alegran y lamentarse con lo que se lamentan. Romanos 12:15, este texto es para la iglesia. Dice: gozaos con lo que se goza, llorar con lo que lloran. 1 Corintios 12:26 dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Punto 3. Ámense como hermano. Acá Pedro repite lo que ya venía escribiendo en el capítulo 1:22. Dice así: habiendo purificado nuestra alma por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y esto nos concierne a la iglesia, esto nos concierne al hermano, esto nos concierne a la hermana, nos concierne al pueblo de Dios. Romanos 12:10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Hebreos 13:1 dice: permanezca en amor fraternal. Y le dejo otra cita, 1 Tesalonicenses 4:9 y 10. Continuando con el punto 4, gracias. Dice: sean compasivos. En griego la palabra traducida como compasivo es mucho más descriptiva. Describe sentimiento que parece provenir de nuestra parte interior, de nuestro cuerpo, literalmente de nuestro intestino. Cuando asistimos al sufrimiento de otra persona, esta virtud aparece en un listado que todo cristiano debe llevar a cabo. Esto lo podemos ver en Colosenses 3:12.
Vestido pues como escogido de Dios, santo y amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Punto 5 dice, sean humildes. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó ejemplo. En Juan 13, del 4 al 17, donde le lavó los pies a su discípulo. Este servicio de mostrarse dispuesto a ser el menor que ellos. Y en el capítulo de este mismo libro, 5:5, exhorta a los jóvenes a ser humildes. Revístanse de humildad en su trato mutuo, le dice. Pero Pablo señala a Cristo como el ejemplo más grande de abnegación y ejemplo supremo de humildad. En Filipenses capítulo 2 del 5 al 8 es muy conocido. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. ¡Aleluya! Sino que se despojó a sí mismo tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Tremendo. Estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hermano, estas virtudes reflejan la iglesia, reflejan la gloria de la iglesia. Cuando los hermanos y las hermanas viven en armonía y en coinonía, la unidad no solamente se encuentra en el hogar, sino que también en otras relaciones. Versículo 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Hermano, ¿nos interesamos solamente por nuestros hermanos en la fe? No, sino que también debemos demostrar nuestro amor por los que nos abusan e insultan. Todo cristiano debe seguir las enseñanzas que nos dejó el Maestro, que nos dejó Jesucristo. Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orar por los que os ultrajan y os persiguen. Lucas 6:27 al 28 dice, pero a vosotros, lo que hoy os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. Y Pablo también en la iglesia de Roma da estos mismos consejos. Romanos 12:17 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. También en la iglesia de Tesalónica, también le enseña estos mismos conceptos. Y le dejo la cita que después la voy a leer, 1 Tesalonicenses 5:15. El apóstol Pedro exhorta a la iglesia con algo similar. No traten de cobrarse daño alguno a insulto por sus propias cuentas, sino que nos enseña a los lectores a bendecir a su adversario en vez de pagarle con su propia moneda. Y si así lo hiciere, estamos obedeciendo a su palabra, porque para esto fuimos llamados. Capítulo 2:21 dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Versículo 9
la parte última del versículo dice, para que heredaseis bendición. Hermano, el cristiano no gana una bendición, la hereda. Por eso Pedro escribe, para que heredéis una bendición. Y este consejo se origina en el tiempo de los patriarcales, cuando Isaac bendijo a sus hijos y Jacob le dio la herencia de la tierra. Y esto lo podemos ver en Génesis, le dejo la cita, Génesis 27, 27, Génesis 20, y después 39 y 40. Una herencia nunca se gana, se recibe como un don. La herencia que nuestro escritor Pedro tiene en mente es la salvación y la vida eterna. Hermano, es impensable que de nosotros salga maldición, aun cuando la recibamos de parte de otro. Romanos 12, 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Primera Tesalonicenses 5:15, que lo había dicho que lo iba a leer ahora. Mirá que ninguno dice pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, uno para con los otros, para con todo, no alguno, todo. La parte B, acá en estos versículos 10 y 11, Pedro refuerza su enseñanza con el Salmo 34, del 12 al 16a. Hermanos, las bendiciones nos conducen a disfrutar de la vida, que vamos a verlo en el versículo 10 y 11. Segundo, contar con el cuidado y atención de nuestro Señor Jesucristo, que habla el versículo 2. Pero antes quiero leer el Salmo 34, del 12 al 16a, dice así: ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tu labio de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. 16. La ira de Jehová contra lo que hacen el mal. Hermano, la conducta del creyente o la conducta del cristiano tiene consecuencia en su propia vida. La iglesia en ese tiempo, en ese momento, estaba pasando momentos difíciles, pero no por esto debían pagar mal por mal a nadie. Versículo 10. Dice, por el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hable engaño. Acá podemos rescatar 2 puntos. Dice, primero, hermano, acá Pedro mira la vida de una perspectiva una perspectiva celestial. Junto con el salmista de David, dice, amar. Habla de amar a la vida. Hermano, la vida es un don de Dios. Así también los días lo son. Todo cristiano cuyo corazón está en armonía con Dios y su palabra participan ya en la plenitud de la tierra. Y lo harán después en la eternidad con Cristo. Dice el otro punto, guarde su lengua del mal. Esto se refiere a la palabra mal hablada, hermano. Sirve para reforzar la amonestación de Pedro de que no se debe devolver mal por mal. Dice Santiago 3:6 que la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. El cristiano debe ser fiel a su palabra.
para que su prójimo pueda confiar en él. Santiago 5:12 dice: Pedro, sobre todo, hermano mío, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Hermano, cuando un cristiano está libre de falsedad y engaño, es porque está siguiendo los caminos de Jesús. Capítulo 2:22 dice: el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Hermano, ama la vida y disfruta días felices en esta tierra. Versículo 11. Dice: apártense del mal y haga el bien. Acá una vez más destaca el término mal. El cristiano debe evitar aún la apariencia del mal, no solo de palabras, sino también de hecho. Dice el Salmo 37:27, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Tercera de Juan 11 dice: amado, no imite lo malo, sino lo bueno. Lo que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Pedro, junto al salmista David, Salmo 34:14, dice: apártate del mal y haz el bien y busca la paz y síguela, y síguela. Y Pedro anima a la iglesia, anima a los cristianos en aquellos tiempos, y hoy en día nos alienta a nosotros a seguir, a buscar esa paz, seguirla. Y en el Nuevo Testamento repetidamente nos exhorta a vivir en paz con todos los hombres. Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estáis en paz con todos los hombres, no con algunos, con todos los hombres. Tremendo. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos los hombres. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y Jesús mismo pronunció en la bienaventuranza 5:9: bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Aleluya. Alaba lo que Él vive. Versículo 12a. Dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos. Hermano, Dios ve a la gente que hace el mal. Dios lo ve. Y aquel que hace el bien también lo ve. Él te ve, Él está sentado a tu lado hoy, acá. Y está Él en el medio de nosotros, porque Él dice en su palabra: donde hay dos de vosotros reunidos en su nombre, Él está en medio nuestro. Todo cristiano que está en comunión con Cristo y cuando ora, Dios escucha tu oración. Dios escucha tu clamor. Y esta palabra alentadora significa que el favor de Dios está con todo lo que le temen. Dice el Salmo 33:18: he aquí los ojos de Jehová sobre lo que le temen. Nada escapa a su atención. Y Él contesta a la oración del justo. Cuando la Escritura nos dice que los ojos de Dios están sobre nosotros y sabemos que Dios nos ve aunque nosotros no lo veamos. Él te ve, Él escucha. Hermano, Dios nos ve y nos oye y espera pacientemente que nos acerquemos hacia el trono de la gracia. Dice Hebreos 4:16:
Acerquémonos después confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para nuestro oportuno socorro. Muy conocido. A Él, solo a Él, con nuestro ruego, con nuestra petición, en oración, como dice el Salmo 34, 15 y 17, los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Versículo 17, clama el justo y Jehová oye y lo libra de todas sus angustias. Pasando al versículo 12b, pero el Señor mira a los ojos a los que hacen el mal. El contraste es claro, porque así como Dios ve la obra buena, ve la obra mala, aquel que practica la maldad. En Mateo 5:41 dice que hace salir el sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Nada escapa a sus ojos. Y nadie debe pensar que a Dios no le importa lo que haces, lo que se deleitan en hacer el mal. No tienen a Dios en su corazón, sino lo tienen como enemigo, como un adversario. De hecho, Pedro no concluye con la cita del Salmo 34, 16b, que describe el fin de los adversarios de Dios. Su deseo de Pedro es darle oportunidad al malhechor, darle una oportunidad, darle un tiempo al malhechor para que se acerque y se arrepienta y empiece a caminar con Dios. Y voy a leer el Salmo 34, 16. La ira de Jehová contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Tremendo el fin de ellos. Tremendo. Pero vos y yo, como hijo de Dios, verdaderamente un verdadero cristiano, debemos abrazar el bien. Debemos buscar esa paz. Para terminar, quiero hacer una pequeña conclusión. Hermano, hoy en día las personas que no conocen a Dios tienen un comportamiento malo, tienen un comportamiento hostil. Cada uno vela por sus propios intereses, no hay compasión ni misericordia. El amor que dice profesar no es el amor verdadero, es un amor egoísta. Buscan los suyos propios y dan pensando en recibir. Son vengativos, devuelven mal por mal. Hacen justicia por sus manos propias. Su lengua es usada para maldecir, para dañar, para engañar. No están en paz ni con Dios ni con los hombres. No buscan la paz verdadera. Pero vos y yo, los hijos de Dios, lavados y comprados por la sangre de Cristo, debemos marcar esa diferencia que el mundo está al revés. Marcando esa diferencia vas a dar la gloria a Dios. Pero porque vos y yo tenemos la mente de Cristo. Pensar del mismo modo, a fin de que la diferencia del cuerpo no divida, sino que nos enriquezca mutuamente, como lo dije. Tenemos que vivir en armonía, los unos con los otros, teniendo un mismo sentir. Ser compasivo, demostrando preocupación e interés por los hermanos. Dolernos con lo que se duelen, alegrarnos con lo que se alegran, también con el prójimo.
cosa que parece más difícil. Pero tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que miró a la multitud con compasión, como ovejas que no tienen pastor. Así debemos mirar a nuestro prójimo. Nosotros no tomamos justicia por manos propias, sino que encomendamos la causa al que juzga justamente. Hermano, como un verdadero cristiano debemos apartarnos de mal y abrazar el bien. No ser persona soberbia, sino humilde, sometiéndose a Dios en todo momento. Y hemos visto, por último, dos miradas de nuestro Señor Jesucristo. Dos miradas diferentes. Mira con indignación a aquellos que hacen el mal porque no tienen a Dios como su amigo, sino como adversario. Pero mira con buenos ojos a vos y a mí, a lo justo. Qué hermoso, hermano, saber que el Señor está atento sus oídos al clamor de sus hijos. Escucha tu oración. Qué maravilloso que el Dios eterno y soberano se digne a mirarnos y a escuchar nuestro clamor. Y para terminar con el Salmo 34, 17, clama el justo y Jehová oye y lo libra de todas sus angustias. Amén. Dios te bendiga, iglesia, en esta tarde, y que esta palabra toque nuestro corazón, especialmente la mía, y pueda germinar y tener fruto. Amén. Amén. Dios te bendiga.